días, hoy vamos a hablar sobre el mecanismo de transporte de sustancias a través de la membrana celular. En clase anterior ya vimos las funciones de cada una de las organelas celulares, los ribosomas que sirven para producir proteínas, las mitocondrias, que es el lugar donde se realiza la respiración celular y para producir energía, el núcleo que tiene la función de controlar todas las actividades o funciones importantes de las células. Y vamos a hablar de una parte fundamental de la célula, que es la membrana celular, que además de la forma proteger la célula, cumple una función muy importante, como es la de permitir el paso de sustancias a través de ella, en el mecanismo llamado transporte celular. Entonces, ¿qué es el transporte celular? Es el paso de sustancias desde el citoplasma hasta el medio extracelular y viceversa. Ya las sustancias que pasan desde dentro de la célula hacia el exterior y desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Se realiza mediante la membrana celular y se llama transporte celular. El transporte celular ocurre mediante dos tipos de transporte. Actualmente se dice que hay tres tipos de transporte, que son el transporte pasivo, donde no hay gasto de energía, y el transporte activo y el transporte de masa, donde hay gasto de energía. En el transporte pasivo, las sustancias siempre van a pasar desde un lugar donde hay mayor cantidad hacia otro donde hay menor cantidad de sustancias. Por eso la célula no realiza gasto de energía, porque va a favor de la corriente. Tipos de transporte pasivo son tres: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Son los tres tipos de transporte pasivo. Difusión simple es el paso de sustancias liposolubles, o sea que se disuelven en aceite, en grasa, sin carga, mediante la membrana celular, desde un lugar de mayor cantidad a otro lugar de menor cantidad o concentración. Por ejemplo, cuando realizamos procesos respiratorios, el oxígeno y el CO2 pasa a través de la membrana de los alveolos que forman a los pulmones por difusión simple. Cuando las personas están consumiendo alcohol, Costeñita, Águila, Club Colombia, ese alcohol llega a las paredes estomacales y por difusión simple pasa de las paredes estomacales enseguida a la sangre. Por eso cuando las personas están consumiendo alcohol, a la 1 hora, a las 2 horas, ya sienten los efectos de la borrachera. Y las vitaminas liposolubles, aquellas que se disuelven en aceite, que son la vitamina A, D, E y K, también se mueven en la célula mediante difusión simple. Aquí no hay gasto de energía. La otra es la difusión facilitada, donde, como ustedes saben, en la membrana hay unas proteínas de transporte que se dividen en dos: proteínas transportadoras y proteínas de canales. Estos dos tipos de proteínas realizan difusión facilitada, que es el paso de sustancias con cargas e hidrosolubles, o sea que se disuelven en el agua a través de la membrana celular, desde un lugar de mayor cantidad hacia otro de menor cantidad. Y se realiza mediante las proteínas transportadoras y las proteínas de canales. Ejemplo de sustancias que pasan a través de la membrana: la glucosa, los aminoácidos que forman proteínas y moléculas pequeñas. Tampoco hay gastos de energía. El otro tipo de transporte pasivo se llama ósmosis. Ósmosis. Y es el paso del agua. Cuando pasa agua a través de la membrana se llama ósmosis. Y actualmente se ha descubierto que el agua pasa a través de la membrana por unas proteínas llamadas aquaporinas. Por lo tanto, actualmente, diferente a lo que se creía años anteriores, la ósmosis también se considera una difusión facilitada. Redondeamos idea: en el transporte pasivo no hay gasto de energía y las sustancias siempre pasan de un lugar de mayor cantidad hacia otro lugar de menor cantidad a través de la membrana celular.
El otro tipo de transporte de masa, donde también hay gastos de energía. Y en el transporte de masa tiene que ver con partículas de tamaño considerable que no pueden pasar a través de las proteínas transportadoras de canales ni bombas. Aquí en el transporte de masa ocurre que la membrana celular ya se invagina. ¿Qué es invaginarse? Se hunde formando una vacuola. Hay dos tipos de transporte de masa: endocitosis y exocitosis. En la palabra endocitosis, la partícula endo significa siempre hacia el interior y citosis celular, o sea que las partículas se desplazan desde fuera de la célula hacia el interior celular. Y hay dos tipos: por pinocitosis y por fagocitosis. Ojo, la endocitosis se divide en dos procesos: pinocitosis y fagocitosis. Cuando hablamos de pinocitosis, son sustancias que se disuelven en el líquido y pasan al interior de la célula. Y cuando hablamos de fagocitosis, son partículas sólidas alimenticias, bacterias, que pasan al interior de la célula. O sea, la membrana se engloba, forma una vacuola, encierra la partícula y la introduce en el citoplasma, dirigiéndola hacia el lisosoma, que se encarga de la digestión celular, y ahí se realiza el proceso de digestión con las enzimas de los lisosomas. La otra parte es la exocitosis. Exocitosis, la partícula exo significa hacia afuera y citosis celular, o sea que la célula expulsa sustancias de desechos mediante vacuolas que se forman del aparato de Golgi, recoge el desecho y de ahí lo va desplazando hasta la membrana celular. Ahora, todo esto que estaba aquí explicado, vamos a mirar unos gráficos. Lo venía explicando, y aquí vemos la imagen de difusión simple a través de cómo ocurre las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono y otras sustancias, ojo, liposolubles, o sea, solubles en grasas, ingresan o salen de las células por difusión simple mediante las moléculas de fosfolípidos. Allá en la estructura celular yo les hablé de las moléculas de fosfolípidos que tenían dos partes. Miren la bicapa de la membrana, una capa de fosfolípidos y la otra capa de moléculas de fosfolípidos. Fosfolípidos significa que tienen fosfato y unas colitas que son de lípidos, o sea, grasosas. Por eso esta parte de la membrana celular es aceitosa. Mientras que esta parte de aquí de color naranja son la cabeza de las moléculas y son hidrofílicos, o sea, se mezclan con el agua. Entonces, citoplasma, la parte interna de la célula, medio exterior, la parte externa de la célula, y miren cómo pasa las moléculas gaseosas a través de las moléculas de fosfolípido. Aquí ya vemos cómo ocurre la difusión facilitada mediante las proteínas canales. Son unas proteínas que se encuentran embebidas entre las moléculas de fosfolípidos. Y entonces, por estos orificios que tienen las proteínas de canales, pasan alguna sustancia desde el exterior hacia el interior o desde el interior hacia el exterior. Bien, y entonces aquí también tenemos lo que es la ósmosis. Aquí tenemos lo que es la ósmosis, o sea, el paso de moléculas de agua a través de la membrana celular. Pero actualmente investigaciones están demostrando que esta agua no pasaba como se transportaba anteriormente, sino que hay unas proteínas específicas dentro de la membrana que se encarga de transportar a las moléculas de agua. Esas proteínas son las proteínas aquaporinas. Las proteínas
porinas. Por eso, hoy en día se considera a la ósmosis como un mecanismo de difusión facilitada. Tampoco hay gasto de energía porque tiende a pasar de un lugar de mayor cantidad hacia otro lugar de menor cantidad. Aquí ya tenemos lo que es el transporte activo. Ojo, recuerdo nuevamente, difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, no hay gasto de energía porque las sustancias pasan de un lugar de mayor cantidad o concentración hacia otro lugar de menor cantidad. Ya aquí, en el transporte activo, sí hay gasto de energía, porque las sustancias van a pasar de un lugar de menor concentración hacia un lugar de mayor concentración, o sea que van en sentido contrario. Por eso hay gasto de energía. Y vemos aquí cómo pasan unos iones, como el ion de sodio, potasio, y se forma la bomba sodio-potasio, que es indispensable para el funcionamiento de los músculos y más que todo del corazón. Y este paso lo realizan mediante un tipo de proteínas llamadas proteínas bombas. Las proteínas bombas, que son las que cogen sitio de reconocimiento, tienen un sitio específico, que cogen a los iones, sodio, potasio, calcio, y lo llevan de un lugar del medio intracelular al medio extracelular o viceversa. Y el ion calcio, que es fundamental para la formación de huesos, y en las mujeres es muy importante ya que ellas botan mucho calcio con la menstruación y se produce la descalcificación de los huesos. Aquí ya tenemos otro mecanismo de transporte activo donde hay gasto de energía y se considera transporte de masa, porque ya las partículas que se van a transportar a través de la membrana son tan grandes que no pueden pasar ni por las proteínas transportadoras, ni bombas, ni por las moléculas fosfolipídicas, sino que para que ocurra este proceso, la membrana celular debe de fragmentarse, o sea, se parte una sección de ella, se invagina, o sea, se hunde y forma una vacuola. Miremos aquí, sustancias a ingresar en la célula, la membrana celular se invagina, se hunde, va formando una vacuola, la cual se desprende, aquí en 2 se desprende de la membrana, y ya vemos aquí en 3 cómo ya se forma una vesícula o una vacuola pequeñita, y ya lleva las partículas alimenticias desde la membrana hacia el citoplasma, y ahí la dirige hacia los lisosomas para que se realice la digestión celular. Entonces, el término endocitosis, endo significa hacia adentro, citosis célula, o sea, hacia adentro de la célula ocurre el proceso y hay gasto de energía. La endocitosis también se divide en dos, en pinocitosis y fagocitosis. Pino significa deber celular, o sea, sustancias que se disuelven en agua se introducen en la célula. Y fagocitosis, el prefijo fago significa comer, citosis celular, o sea, el comer celular, como la célula introduce partículas alimenticias de gran tamaño a la célula. En ese proceso hay gasto de energía. Cuando ya la célula realiza la digestión, se generan unas sustancias de desecho. Y esa sustancia de desecho la célula tiene que botarla o expulsarla o excretarla al exterior. Entonces, a partir del aparato de Golgi, que ustedes saben para qué sirve para almacenar sustancias, a partir del aparato de Golgi se forman unas pequeñas vesículas. Y esas pequeñas vesículas recogen a los desechos que se encuentran en el citoplasma, lo recogen y lo van dirigiendo hacia la membrana celular. Se pega a la membrana celular y empieza a abrirse, y de esta manera bota sustancias de desecho o también sustancias producidas por algunas organelas dentro del citoplasma, en el caso
de botar o expulsar o excretar proteínas. Este es todo el mecanismo mediante el cual la célula puede interactuar con su medio ambiente, ya sea tomando sustancia o ya sea expulsando sustancias sintetizadas en el citoplasma celular por algunas organelas. Bien, esta es la clase sobre mecanismos de transporte de sustancias a través de la membrana celular, pidiéndole a Dios que me los proteja, que me los cuide, y me da mucha alegría de por este medio estar en contacto con ustedes. Seguiremos trabajando. Ahora, ¿qué actividad nos deja este tema? La siguiente actividad. Diga o exponga diferencia y semejanza entre ósmosis y difusión facilitada. Segundo punto. Diga diferencia y semejanza entre transporte pasivo y transporte activo. Tercer y último punto por hoy. Diferencias entre transporte activo y endocitosis. Que Dios me los guarde, nos veremos en una próxima clase.